Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, como les había comentado el día de ayer mientras estuvimos en la clase, hoy en la materia de español, pues precisamente vamos a empezar a escribir como tal nuestro texto narrando nuestra historia familiar. Ayer en la clase estuvimos escribiendo algunas ideas, algunos datos que tenemos sobre la información que hemos estado recopilando. Recordemos que esta información la hemos estado recopilando a través de nuestro árbol genealógico, conociendo los nombres, las edades de nuestros abuelos, bisabuelos y otros familiares que tú hayas puesto en tu árbol genealógico. Bueno, otro elemento que nos ha dado información, o bueno, nos ha ayudado a tener información sobre nuestra familia, son las entrevistas que realizamos a familiares. Hicimos unas ciertas preguntas que eran que en dónde se conocieron, en qué trabajaban y todo esto. Entonces, otras maneras en las que pudimos recopilar información fue a través de preguntarles a nuestros papás precisamente cómo se conocieron, en dónde se conocieron, cómo es que llegaron aquí a lo mejor a la ciudad, de dónde es originalmente mi familia, de dónde vienen mis raíces y todo esto. Entonces, yo también les decía que a través de pláticas que a lo mejor hemos tenido con nuestros abuelos, porque nuestros abuelos siempre nos cuentan historias de su infancia, de cuando ellos vivían, a lo mejor si tú ya estás aquí viviendo en la Ciudad de México, tus abuelitos cuando los visitas en su pueblo o en el estado en donde están, pues ellos te empiezan a platicar, ¿no? Cómo es que llegaron aquí, por qué se vinieron para acá, por qué a lo mejor por qué tus papás se vinieron aquí a la Ciudad de México y no se quedaron allá y bueno, y todo esto. Entonces siempre nos están contando historias, anécdotas, que de alguna manera esos nos dan más elementos, más información para nosotros poder narrar nuestra historia. Ahora bien, ayer veíamos ejemplos, ¿no? Vimos, bueno, recordamos el que venía en la página 65, la historia de la niña que nos empieza a contar sobre su historia, precisamente su abuelo es el que le empieza a platicar sobre la época en la que vivían sus bisabuelos, que era en la Revolución Mexicana. Y de ahí nos empezó a contar una serie de sucesos que fueron muy interesantes para nosotros, ¿no? Porque las comentamos en clase y se nos hicieron muy interesantes. Entonces, ella lo comenzó a escribir de esa manera, contándote sobre una anécdota que le había contado precisamente su abuelo. Pero el texto de ayer que leímos, que viene en la página 73, pues precisamente ahí lo maneja diferente, porque Mario nos empieza, pues él primero cuando empieza a escribir su texto, lo que hace él es presentarse, luego decirte quiénes son sus papás, a qué edad lo tuvieron sus papás y todo esto. Entonces ahí ya vimos que fueron dos inicios totalmente diferentes y vamos a ver algunos otros ejemplos. No los vamos a ver precisamente en este video. Yo allí en el grupo te voy a compartir algunos links que pude encontrar en internet para que tú los vayas checando y te puedas dar un poquito más de ideas. Ahora bien, comenzando ya con el tema, que es precisamente revisamos, corregimos y contamos nuestra historia. Ayer hicimos un borrador, escribimos ideas. Ahora vamos a escribir nuestro texto como tal, pero ¿qué elementos son los que debe de llevar precisamente ese texto? Porque vimos los ejemplos, pero a lo mejor todavía nos sentimos un poco perdidos sobre cuáles son o qué es lo que tiene que llevar mi texto. Pues bueno, el primer punto que es muy importante es tener una buena ortografía. Si yo empiezo a escribir o cambio algunas palabras, escribo alguna palabra pero la escribo mal con alguna otra letra, obviamente no se va a entender y va a perder algo de sentido mi texto. Entonces es importante tener una buena ortografía. El siguiente punto es el uso correcto de mayúsculas y minúsculas. Es en el caso de que en el texto vamos a nombrar muchos nombres de personas y ahí es donde nosotros sabemos que si escribimos el nombre de una persona, de un estado, de un lugar y demás, pues ocupamos la mayúscula. Si no las ocupamos, pues a veces también no vamos a entender el texto visualmente. Entonces es importante que sepamos bien hacer el uso correcto de mayúsculas y minúsculas. El siguiente punto son los signos de puntuación. Estos son comas, puntos, puntos de seguidos, puntos de aparte. También pueden ser, pues,
un poco ahí los acentos, si vamos a poner puntos suspensivos, si vamos a poner guiones. Acuérdate que el guión largo es cuando una persona dice algo, entonces ahí también lo podemos ocupar. El siguiente punto, el número 4, son oraciones con sentido y con el orden adecuado. Esto va muy de la mano con lo de la ortografía y bueno, con los otros dos puntos que también mencionamos, porque si yo empiezo a escribir oraciones, si estoy por ejemplo contando, mis abuelos se conocieron en la Ciudad de México en el año no sé qué, luego nací en el año de no sé qué, entonces ahí vamos a decir, bueno, o sea, me estabas hablando de tus abuelos y ahorita ya me estás hablando de ti, o sea, ¿cómo? Y ahí ya pierde sentido porque estábamos hablando de una cosa y luego sacamos otro tema y pues no le vamos a entender, ¿verdad? Primero hay que acabar una cierta historia o algo que tú estés en ese momento escribiendo y luego ya ponemos un punto y aparte y ya escribimos la siguiente idea que tenemos. No hay que juntarlas así porque si no, no vamos a entender. Y el número 5, podemos incluir ilustraciones, es decir, tú puedes poner fotos, si tienes algunas fotos ahí de tu familia, pues las puedes poner, puedes hacer dibujos, puedes poner recortes a lo mejor de revistas o periódicos que tengas en tu casa para que eso visualmente atraiga más la atención a la persona y lo quiera leer. Bueno, siguiente punto es algo que ayer también les mencioné, que es la conjugación de verbos en el tiempo pasado. Recordemos que el tiempo pasado es algo, como dice ahí, que ya pasó. Entonces, nosotros cuando vamos a escribir nuestro texto, no lo escribimos. Y entonces se van a conocer en el año 2023 por esto y se van a conocer aquí en la escuela y van a empezar a salir. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Porque si vamos a narrar nuestra historia es porque son sucesos que ya pasaron, así como los textos que empezamos a leer ahí en los libros. O sea, son cosas que ya pasaron y yo las quiero contar a otra persona más. Entonces, algunos ejemplos son: comí, jugué, se conocieron, hablaron, jugaron, aquí pues mal el acento, no lleva acento, jugaron, conversaron, salieron, o sea, son cosas que nosotras las escuchamos y decimos, bueno, o sea, eso ya pasó, porque si también lo pongo en presente, o sea, están saliendo en este momento, pues no, ¿verdad? Entonces tampoco tendría sentido mi texto. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ponerlo en tiempo pasado, es decir, algo que ya pasó. Ahora sí, las actividades del día de hoy van a ser dos. El primero va a ser precisamente que empezaremos a escribir nuestro texto. Ahora sí, con las ideas que escribimos ayer, con los elementos que acabamos de ver que debe de llevar mi texto, voy a empezar ya a escribir la historia, bueno, a narrar la historia de mi familia. Ya vimos que puedes hacer dos inicios, puedes crear a lo mejor tu otro, entonces no hay como tal ahí decirte vas a iniciar de esta manera, no, es ahí conforme tú vayas teniendo tu creatividad y tu imaginación, lo puedes iniciar ya de cualquier manera. Y el siguiente punto es revisar algunos ejemplos. A lo mejor todavía nos sentimos algo perdidos y todavía no sabemos muy bien cómo escribirlo. Ayer les dije que les iba a compartir un libro, pero no me dejó descargarlo. Entonces encontré en YouTube precisamente unos audiolibros. Entonces te los voy a mandar esos audios para que los vayas escuchando. No hay necesidad de que a lo mejor compres el libro. Si quieres, si tú puedes, si quieres lo puedes comprar. Si no, con que tú lo escuches ahí a través de los audios es suficiente y te van a ayudar mucho para que escribas tu texto. Y también hay otro cuento que está muy cortito de hecho, y ese también se los voy a compartir ahí en el grupo para que veas otros dos ejemplos de cómo puedes empezarlos a escribir. Y pues bueno, esos van a ser las únicas dos actividades de español: revisar los ejemplos y que comencemos a escribir nuestro texto. Este texto va a ser nuestro segundo borrador, entonces cuando lo tengas me vas a mandar la imagen, bueno, la foto de tu texto, y yo voy a estar ahí revisándolo y te voy a dar algunas observaciones para que puedas ir mejorando poco a poco tu texto. Hay que recordar que no te tiene que quedar la primera, sino que va a ser poco a poco y yo te voy a estar ahí ayudando para que cómo lo puedas ir mejorando ese texto. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda me puedes ahí mandar un mensaje y los estaré ayudando. Nos vemos
el día de mañana.